Hoy les voy a compartir mi referencia de libros favoritos sobre la ley de la atracción y el desarrollo personal. Hola gente linda, yo soy Alex, bienvenidos una vez más a The Vortex Way. En el día de hoy les voy a compartir mis libros favoritos sobre la ley de la atracción y desarrollo personal, porque muchos de ustedes me lo estuvieron preguntando a través de Instagram y por acá en YouTube también, así que espero que les guste. El primero de los libros, y fue el primer libro que leí después del Secreto, es Think and Grow Rich o Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Este libro definitivamente es sobre hacerse rico y sobre dinero, pero realmente nos habla de cómo nuestra mente tiene una influencia gigante en los resultados que obtenemos en la vida. Es muy chévere porque es muy como de aquí de la tierra, como con ejemplos claros de historias de éxito, de personajes muy importantes de la historia que sobrepasaron obstáculos más allá de lo que la gente les decía, más allá de lo que sus propias creencias les decían, y siguieron intentándolo con muchísima perseverancia y pudieron lograrlo. Explica muy bien cuál fue el mindset de estas personas y cuál es el mindset que tú tienes que tener para poder crear una independencia financiera, pero yo creo que uno lo puede utilizar realmente para cualquier cosa que uno quiera manifestar en la vida, no solamente para dinero, sino para cualquier cosa. Es un libro que es casi como un manual que en serio creo que les va a servir un montón para abrir la mente y para decir, ok, esto es posible, todo es posible. Lo tengo digital, yo soy muy promotora de los libros en físico, pero hay algunos de estos que los tengo digitales porque pues así pasa, o no los he conseguido físicamente o los he dejado en algún lado o lo que sea, pero yo la verdad prefiero tener los libros físicos. El siguiente libro es El universo oye lo que sientes de Wayne Dyer y Esther Hicks. Este libro es bastante profundo, aunque es súper cortico, te lo terminas de leer en literalmente un día. Es súper profundo y si ustedes están acá en este canal específicamente van a entender quién es Abraham Hicks, que es literalmente como la persona a la que yo sigo, en la que yo más tengo mi creencia de sus enseñanzas. Entonces es un libro en el que van a aprender sobre cómo funciona la vida, sobre quién es Dios o quién es el universo, sobre cómo funciona la ley de la atracción, sobre algunos métodos que puedes utilizar para manifestar más fácilmente en tu vida. Es literalmente como una guía de la ley de la atracción, es una conversación entre Wayne Dyer, que es un autor muy chévere, si no lo conocen también tiene libros muy interesantes, y Abraham Hicks, que es esta autora que es literalmente mi autora favorita en el mundo, sobre la ley de la atracción, y es una conversación entre ellos dos. Entonces Wayne Dyer le va haciendo preguntas a Abraham sobre qué es la ley de la atracción, cómo funciona, quiénes somos nosotros en este plano físico, quiénes son las otras personas en relación a nosotros, cómo vinimos a esta tierra, si elegimos las cosas que vivimos, a nuestros padres, las cosas malas que nos pasan antes de venir a este planeta Tierra, qué pasa cuando nos morimos. Es un libro bastante profundo. Yo recomiendo leerlo ya cuando uno tenga un poquito más de experiencia con la ley de la atracción, porque no es necesariamente sencillo de leer, pero es muy chévere y es una introducción para los siguientes libros de Abraham Hicks. Mi siguiente recomendación son los 3 libros de Abraham Hicks. Abraham Hicks, como lo he dicho, es mi autora favorita, mi persona favorita en el mundo. Estos 3 libros son Ask and It is Given o Pide y se te dará, Money and the Law of Attraction o El dinero y la ley de la atracción, y The Vortex o El Vortex. Pide y se te dará es literalmente un manual sobre la ley de la atracción, sobre cómo funciona, sobre métodos súper específicos que puedes hacer, sobre cómo funcionamos nosotros con la ley de la atracción. O sea, es el libro de El universo oye lo que sientes, es como la introducción a este libro, siento yo. Para entender las bases y los principios sobre la ley de la atracción, Pide y se te dará es el libro. El siguiente libro es El dinero y la ley de la atracción. Es un libro enfocado específicamente hacia el dinero, también te puede servir para muchísimas cosas más, pero siento que la abundancia y el dinero son un tema muy importante en la ley de la atracción y este libro va súper a profundidad con esto. Si les interesa este tema, también es muy útil. Y The Vortex o El Vortex es el libro que siento que describe completamente a mi canal, obviamente pues por el nombre. En este libro van a entender qué es el Vortex, para qué sirve, cómo podemos definir el Vortex, cuál es nuestro Vortex, qué no es el Vortex. Si no entienden nada de lo que les estoy hablando con Vortex, vayan y lo leen porque de verdad es muy chévere.
pero habla también todo sobre la ley de la atracción y sobre cómo nuestro enfoque tiene que estar en un lugar vibracional específico. Mi siguiente recomendación es El camino del artista de Julia Cameron. Este libro no es específicamente sobre la ley de la atracción, pero es un libro que de verdad me ha sido muy útil y me ha cambiado por completo la vida, porque no es simplemente un libro para artistas, no es un libro que solamente los artistas se pueden leer, sino para todas las personas creativas, y yo en mi creencia siento que todos somos creativos. Habla sobre cómo nuestra conexión con Dios es intrínsecamente creativa y cómo nosotros fuimos creados para ser creativos. También te da como herramientas fáciles para reconocer tu ego y esa vocecita que te juzga dentro de ti, y te da herramientas para ir desarrollando una parte creativa dentro de ti que te va a hacer conectar muchísimo más con ese ser superior o con ese Dios. Es un libro súper interactivo porque de hecho es un programa de 12 semanas en las que al final de cada semana vas a tener que estar haciendo ejercicios constantes que vas a tener que cumplir para poder seguir leyendo el libro. Este libro también me ha ayudado muchísimo a reconocer ese ego dentro de mí o ese autosaboteador. Creo que es un libro perfecto para el autosabotaje, para eliminar ese autosabotaje y para empezar a confiar más en mí como creativa, pero no solamente si eres artista o diseñador específicamente, sino para crear cualquier cosa. Si tú quieres crear una presentación para tu trabajo, este libro te va a servir. Si quieres trabajar mejor en tu empresa, desarrollarte mejor como ser humano, este libro es muy muy bueno. Mis siguientes recomendaciones son Una nueva realidad de María José Flaqué y Sí puedo y es fácil de Antonia Canal. Pongo estos dos libros en la misma categoría porque son dos libros que yo siento que son muy introductorios. Son libros chiquitos, por ejemplo el de Antonia Canal es súper delgadito, yo me lo leí como en un día, y el de María José Flaqué también es súper delgadito. Ambos son libros interactivos en los que hay ejercicios, en los que vas a poder hacer ejercicios de autodescubrimiento, y son libros que siento que te puedes leer para introducirte a todo esto del desarrollo personal, de la ley de la atracción. Siento que son libros muy femeninos, que están muy enfocados hacia la mujer, que hablan muchísimo de la energía femenina, de la energía de la danza como una ayuda para encontrarte con esa energía creativa. Son libros que son muy fáciles de leer, muy fáciles de entender, que no tienes que tener literalmente ninguna experiencia. Son libros que te van a ayudar a autoconocerte, a conocer cuáles son tus paradigmas, cuáles son tus creencias, cuáles han sido los pensamientos que has tenido durante toda la vida. Son libros que también te van a guiar hacia, ok, yo puedo tener afirmaciones que me ayuden a crear esto o esto en mi vida, X o Y. Y en general son libros que son muy motivacionales, porque en cada capítulo te quedas con algo como de, ok, puedo cambiar esto en mi vida, y les va dando como pequeños ejercicios. Les voy a mostrar como pequeños ejercicios que pueden hacer para el propio autodescubrimiento. El siguiente libro es La Biblia del desarrollo personal y del PNL, de cómo tú creas tu propio destino, y literalmente se llama Controle su destino, de Anthony Robbins. Es un clásico, es un libro que se tienen que leer, es un libro largo que se van a demorar en leer, pero es un libro que les va a dar muchísimas herramientas para autodominarte. Es un libro que literalmente te va a coger y te va a desmenuzar desde el principio los principios básicos para convertirte y ser el dueño de tu propio destino. Entonces vamos a hablar de las palabras que dices, las posturas que tomas, la postura literalmente de tu cuerpo que tomas, el significado que le das a las cosas, el tipo de imágenes mentales que tienes con respecto a ciertas situaciones en tu vida, cómo tu vocabulario afecta un montón la realidad que atraes a tu vida, cómo las preguntas que te haces pueden cambiar radicalmente los resultados que obtienes, cómo las pequeñas decisiones que tomas en tu vida son cruciales para crear una u otra cosa. Habla también del poder de las emociones, de cómo nosotros los seres humanos somos animales de emoción y cómo podemos aprender a controlar esas emociones y esos pensamientos. Este libro no es tan espiritual como por ejemplo los de Abraham Hicks. Es un libro más traído a la tierra, más de aquí, más de la acción, más enfocado hacia, ok, ¿qué puedo hacer yo desde la acción, desde quién soy yo para poder atraer diferentes cosas a la vida? Mis siguientes dos recomendaciones son Siddhartha de Hermann Hesse y El alquimista de Paulo Coelho.
Estos dos libros no son tanto de desarrollo personal como tal, sino que son más literatura enfocado hacia el desarrollo personal, literatura que te deja con una moraleja, con una idea de cómo funciona la vida. Son libros súper espirituales. Siddhartha está muchísimo más enfocado hacia la cultura budista, y El alquimista no se enfoca como tal en ningún movimiento religioso, pero también te va dejando moralejas a través del camino de el protagonista, que es un muchacho que va aprendiendo cosas a través del camino. Ambos son protagonizados por un muchacho que a través de diferentes experiencias con personas, con la vida, con el universo, van haciendo descubrimientos sobre sí mismos y sobre cómo funciona Dios, cómo funciona la gratitud, cómo funciona la vida, los pensamientos. Son libros súper espirituales. Yo tengo un poquito de conflicto con Paulo Coelho a veces, porque siento que sus libros y sus frases son a veces un poquito cliché, pero siento que igual es un libro que vale la pena leer, que te va a dejar algunas moralejas. Y Hermann Hesse pues es un escritor que amo, y Siddhartha es uno de mis libros favoritos de él. Así que estos dos libros son literatura, que si de pronto no quieres leer algo específicamente de la ley de la atracción, específicamente de desarrollo personal, pero quieres que sean libros que igual te dejen un mensaje, que igual te dejen pensando y digas como, oh wow, qué diferente, qué formas tan diferentes en las que puedo ver la vida. Estos dos son libros muy buenos. Mi siguiente recomendación es Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Y de todo este video, si tuviera que recomendar solo un libro, sería definitivamente este. No hay otra opción. Todos los libros que estoy recomendando son increíblemente buenos, son mis favoritos, pero creo que este es el top de los tops. Lo recomiendo más inclusive que los de Abraham Hicks, porque siento que este man habla de todo. O sea, habla científicamente de cómo funciona nuestro cerebro y la ley de la atracción, pero lo explica con pasos específicos de primero, segundo, tercero. Puedes hacer esta meditación de cómo funcionan tus ondas cerebrales, de cómo funciona tu cuerpo científicamente en relación con esa energía vibracional. Entonces explica todo lo de Abraham, pero en un lenguaje muchísimo más fácil de entender. Es un lenguaje muchísimo menos como espiritual y woo, y es un libro que te explica más traído a la tierra cómo funciona la ley de la atracción, cómo funciona tu mente y cómo funcionas tú. Es un libro que te explica, mira, tú has venido siendo así, tus creencias han creado esto en tu vida, tus experiencias han creado esto en tu vida, y esta es la forma paso a paso de cómo puedes dejar de ser eso que siempre has sido. Este es mi libro favorito hasta el momento, y si ya se leyeron ese y quieren seguir con Joe Dispenza, definitivamente les recomiendo los siguientes dos libros de él, que es El placebo eres tú y Sobrenatural. Léanselo en orden, primero El placebo eres tú y siguiente Sobrenatural, porque literalmente si hay un avance. Para leer estos dos libros siento que sí debiste haber leído primero Deja de ser tú, porque si no vas a quedar un poquito confundido, porque sí hay términos muy técnicos, muy específicos que tienes que entender primero para poder captar bien el mensaje de estos dos libros. Son libros súper profundos que te terminan explicando más técnicas y más a profundidad cómo funciona tu cerebro. Mi siguiente recomendación es El poder de los hábitos, de Charles Duhigg, así como Controla tu destino, de Tony Robbins. Siento que este es un libro también muy traído a la tierra. No es necesariamente espiritual, es más sobre desarrollo personal, sobre cómo funcionan los hábitos en tu vida, y siento que es un libro muy importante porque los hábitos son realmente lo que crean tu realidad. O sea, lo que haces repetidamente una y otra vez día a día es lo que crea quién eres y la imagen que tienes de ti. Acá te explican cómo funciona tu cerebro, te dan algunos ejemplos de hábitos, de por qué a veces no puedes cambiarlos, y te da también una guía de cómo podemos cambiar esos hábitos que a veces son tan difíciles de cambiar. Es un muy buen libro, también se los recomiendo. Mi siguiente recomendación son Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch. Este libro también lo tengo digital, no lo tengo en físico, no lo he conseguido. Este es el libro espiritual. O sea, si ha habido libros que no son tan espirituales como los de Tony Robbins o los de Charles Duhigg, este es el libro espiritual. Es literalmente una conversación con Dios. Hay 3 tomos. Yo me he leído parte del primero y el tercero completo. No me he leído el segundo, pero me lo quiero leer. Pero realmente con el tercero yo quedé loca. O sea, es un libro súper profundo. Son literalmente conversaciones con Dios en las que vamos a entender quién eres tú, por qué estás acá, por qué viniste a este mundo, quién es Dios, cómo nos ve Dios a nosotros, quiénes somos nosotros,
con las relaciones con las demás personas, cómo podemos relacionarnos con los demás mejor, cómo podemos relacionarnos con nosotros mismos. O sea, es como que tú cogieras a Dios, lo sentaras enfrente y le dijeras, mira, tengo todas estas preguntas, y todas esas preguntas son contestadas en este libro. Es un libro que realmente cambia mi perspectiva por completo de cómo no vivir simplemente en la terrenalidad, sino en una conexión más divina. Es un libro que me encanta y se los recomiendo muchísimo si están buscando algo un poquito más espiritual. Mi siguiente recomendación es El poder de la hora de Eckhart Tolle. Sí lo tengo en físico, pero no lo tengo acá en este momento. Es un libro en el que van a entender realmente qué es el ego y qué es el amor, o la presencia, como él lo llama, el momento presente. Es un libro que te va a ayudar muchísimo a entender quién eres, a entender cómo funciona tu ego, por qué tu ego existe, y es un libro de verdad sobre el despertar espiritual, en el que vas a entender quién eres, por qué el poder de la hora y comprometerse con el ahora es lo más importante que vas a poder hacer en tu vida. Y aunque no habla necesariamente de un Dios o algo más allá de nosotros, sí es un libro súper espiritual. Siento que es un libro muy útil si estás pasando por una temporada de crisis, en un momento en el que no entiendes nada de ti ni de la vida, en un momento en el que no tienes mucho sentido sobre quién eres, sobre quién has sido, sobre por qué tienes las creencias que tienes, si tienes inclusive ansiedad. Es un libro que es muy calmante, muy meditativo, que te hace entender muchísimas cosas sobre cómo funciona tu ego, sobre por qué te defiendes tanto ante la vida, sobre por qué existe el miedo y sobre cómo podemos observar esos pensamientos, y nos enseña realmente qué es el presente, cómo vivir en el presente y cuál es esa energía del presente, de la presencia real, y que creo que les va a ayudar muchísimo, muchísimo en el proceso del desarrollo espiritual. Por último, este es un libro al que le tengo muchísimo cariño, porque fue también uno de los primeros libros que descubrí, y se llama Usted puede sanar su vida, de Louise Hay. No lo tengo en físico, lo tengo también digital. Es un libro que tampoco necesitas experiencia para leer, va más dirigido hacia la salud física, pero también hacia la salud mental y emocional. Es un libro fácil de leer, pero no necesariamente tan fácil de aplicar en la vida, que te va a dejar con enseñanzas que te van a cambiar por completo la forma en cómo te ves y cómo has visto la vida, la forma como te relacionas contigo mismo, en el que se habla muchísimo de amor propio, se habla de afirmaciones, se habla de cómo te has estado comportando contigo mismo durante toda la vida y por qué eso ha traído a tu vida las experiencias que has tenido. Siento que también es un libro que puedes leer cuando estás en una crisis, cuando estás pasando por un dolor físico, cuando estás pasando por un dolor mental o emocional. Es un libro que te va a dar mucha calma y te va a dar sobre todo una guía hacia dónde moverte, hacia dónde ir, hacia cuál es el camino. Tengo algunos libros nuevos en la lista que no he terminado de leer, pero que me han gustado muchísimo, pero todavía no se los quiero compartir hasta que no los lea. Cuéntenme si les gusta este tipo de videos en los que les comparto como mis favoritos. No solamente tienen que ser libros, pero como mis favoritos del mes o algo así. Déjenme saber en los comentarios si eso les parece chévere. Estos libros son mis recomendaciones, que de verdad puedo dar la vida por ellos, puedo poner mis manos en el fuego de que les van a gustar, algo va a cambiar dentro de ustedes. La mayoría de estos libros se consiguen en internet. Espero que les haya servido y les haya gustado. Si fue así, no olviden darle un poquito de amor y suscribirse a este canal de gente increíble que cada día crece más. Recuerden que todo mi amor está con ustedes y nos vemos en un próximo video.